Bueno, vamos a continuar con los ejemplos de longitud de onda, donde viene un problema que nos dice una onda transversal tiene una longitud de onda de 20 centímetros y vibra con una frecuencia de 320 Hz. ¿Cuál es la rapidez de la onda? Nos pide sacar la rapidez de la onda. Entonces, primero tenemos que llenar los datos. Ustedes deben de saber que una longitud de onda se va a representar por este icono llamado lambda y está a 20 centímetros. Y vibra con una frecuencia, ya deben de saber que la frecuencia se con el símbolo de F y tiene 320 Hz. Y nos pide sacar la velocidad o la rapidez de la onda, que viene siendo casi lo mismo. Velocidad o rapidez de la onda. Pero yo tengo un problema. Siempre cuando venga longitud en centímetros me está diciendo que tengo que convertirlos a metros. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir cómo se convierte a metros. Es muy sencillo y vamos a irnos directo. Voy a dividir 20 entre 100 y sale 0.2 metros. 0.2 metros. Ahora este es el resultado, es el que voy a trabajar y este es el que voy a eliminar. Este ya no me sirve para nada, para que no se vayan a confundir. Y la fórmula para sacar la velocidad de la onda, primero tengo que sacar la fórmula general para poder resolver o despejar. La fórmula general es longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Esta es la longitud de la onda. La longitud, sus unidades siempre van a ser metros. Siempre. Si a mí me pide la velocidad, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Velocidad es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Y sus unidades van a ser metros sobre segundo. Y si a mí me pide la frecuencia, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces sería frecuencia es igual a lambda sobre velocidad. Y su frecuencia o sus unidades van a ser Hz. Ahora voy a borrar esta parte para poder utilizar la fórmula. Como me pide sacar la velocidad de la onda, entonces la fórmula va a ser velocidad es igual a lambda o longitud de onda por la frecuencia, donde la longitud de onda es 0.2 por 320 Hz. Y vamos a multiplicar 0.2 por 320. Y su velocidad va a ser 64 metros sobre segundo. Ese es el resultado del problema de la velocidad. Bueno, muchachos, vamos a ver ahora un problema que es para mí el más complicado de la longitud de onda y que a lo mejor en el laboratorio la mayoría van a estar un poquito atorados o atrasados. Y nos dice en ese aspecto del problema que un hombre se sienta a pescar en el bordo de un muelle y cuenta 50 ondas. Entonces vamos a poner en los datos 50 ondas. De agua que golpea a uno de los postes del soporte de la estructura
en un minuto. Entonces vamos a poner entonces el tiempo 1 minuto. Si una cresta recorre 10 metros, entonces hay una distancia de 10 metros en un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es la longitud de la onda? Nos pide lambda. Voy a borrar esta parte ya que está grabado y ustedes ya van a checarlo. Y voy a poner los datos un poquito más arriba. Hay mil disculpas de la posición, pero ahorita es el único que tengo. Vamos a poner que es 50 ondas. Tengo 50 ondas. Tengo un tiempo de 1 minuto. Tengo una distancia de 10 metros. Tengo un tiempo de 5 segundos. Y nos pide la longitud de la onda. La fórmula, yo creo que se han de saber, lo acabamos de ver en el programa anterior. Lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y ustedes se han de preguntar, bueno, yo tengo velocidad, porque si hago el despeje de la velocidad, longitud por frecuencia, muchos se van a ir con la finta de que es la operación, porque muchos dicen que está aquí en metros, pero estamos hablando de distancia, no una longitud. No es igual una distancia a una longitud, o al menos no es este problema. Entonces, ¿tengo frecuencia? No, todavía no tengo frecuencia, pero sí puedo sacar la frecuencia. Primero vamos a sacar la frecuencia y ahorita sacamos la longitud, porque son por pedazos. Primero vamos a sacar la frecuencia. Vamos a utilizar la fórmula de la frecuencia. Frecuencia es el número de ondas por el periodo. Ustedes van a preguntarse, ¿va a ser 1? No, no siempre va a ser 1. Va a ser número de frecuencia siempre y cuando haya una numeración de conteo. En este caso, el pescador contó 50 ondas. Entonces ya no va a ser 1, va a ser 50 ondas. En un periodo de 1 minuto. Recuerden que los minutos deben de convertirse a metros. 1 minuto, ¿cuántos metros tiene? Digo, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Entonces aquí voy a poner 60. Y voy a dividirlo 50 entre 60. Y sale 0.83 Hz. 0.83 Hz. Y aquí lo tengo. 0.83 Hz. Ahora me falta sacar la velocidad. Voy a borrar esta parte para... No, mejor no lo borro. Aquí lo voy a poner. Voy a irme a los problemas de hace semestres pasados. Yo creo que ya lo vieron. Donde son problemas de mecánica de velocidades. De MRU. Y nos dice que para sacar la velocidad existe una distancia y existe un tiempo, donde la distancia debe estar siempre en metros y el tiempo debe estar en segundos. Entonces voy a volver a dividir para sacar yo la velocidad, porque estoy utilizando MRU. Entonces 10 entre 5. Y voy a dividir 10 entre 5. Y sale 2 metros sobre segundo. Ya que ahora ya tengo la velocidad,
que aquí le voy a poner 2 metros sobre segundo. Voy a dividirlo porque ya saqué la frecuencia y ya saqué la velocidad. Una vez que lo divida, 2 entre 0.83, su longitud va a ser 2.40 metros y su longitud es 2.40 metros. Y ese es el problema, que así van a venir algunos, y más en el laboratorio, y que puedan resolverlo. Vamos con más ejemplos. Ahora nos va a pedir un ejemplo de este problema, de cuál es la rapidez del sonido en el aire, y nos da dos temperaturas, dos comparaciones. Vamos a sacar dos veces, uno de 20 grados centígrados y otra de 15 grados centígrados. Les dije que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo, siempre y cuando sea 0 grados centígrados. Si la temperatura sube, entonces va subiendo 0.6%, ¿sí? Dependiendo de las temperaturas. Para que no se les vaya a olvidar, es que usted, maestro, me dijo que esto, aquello. No, les estoy explicando que la velocidad del sonido automáticamente es 340 metros sobre segundo, siempre y cuando sea su temperatura de 0 grados centígrados. Si va subiendo las temperaturas, su temperatura va subiendo a 0.6%. Entonces vamos a sacar una fórmula para comparar si sobrepasó los 340 metros sobre segundo. Y vamos a poner la fórmula: velocidad del aire es igual a la velocidad del sonido más 0.6 por la temperatura, donde voy a sustituir los valores: velocidad del aire, ¿sí? Y la velocidad va a ser 330 metros sobre segundo, ¿sí? Yo les recomiendo que primero multipliquen estos dos. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la temperatura que quieras. En este caso vamos a multiplicar 0.6 por 20 grados centígrados. .6 por 20 grados centígrados y nos sale en total 12 más 330 metros sobre segundo. Entonces la velocidad del aire en total es 342 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que subió 2% más, y ahora la velocidad cuando está en 20 grados centígrados, su velocidad viaja a 342 metros sobre segundo. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el de 15. Voy a ponerle arriba para que vean mejor. Y le voy a poner velocidad del aire es igual a 330 metros sobre segundo más 0.6 por 15. Recuerden que voy a multiplicar por lo de la izquierda y lo sumo para que la calculadora no se haga otro resultado. 0.6 por 15 y sale el 9. Entonces sería 339 metros sobre segundo. Entonces cuando está en una temperatura a 15 grados, su velocidad bajó. Ese es todo el ejemplo y vamos a seguir viendo lo que es la velocidad del aire. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido? En una respuesta rápida y sencilla,
El sonido se traslada en una onda a velocidad de 340 metros sobre segundo en el aire. Su velocidad depende del medio por el que viaja. Pero, y si el emisor del sonido también está en movimiento, esto es algo que un matemático y físico austríaco quiso saber, que era Christian Andreas Doppler. Como resultado de su investigación, planteó el efecto Doppler. El efecto Doppler se define como el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. El ejemplo más claro del efecto Doppler y el que más nos encontramos es el sonido de una ambulancia o un coche con sirena. Para entenderlo mejor, puedes ver ahí en mi video cómo se explica en el dibujo. Lo que trata de explicar el efecto Doppler es que por qué escuchamos de manera diferente el sonido. Según la cercanía y la velocidad a la que viaja, para poder observarlo hay que ir a las fórmulas matemáticas con las que calcular una frecuencia observada a partir de la frecuencia emitida en relación a una velocidad de las ondas en medio y las velocidades del receptor en relación con el medio y con la velocidad de las fuentes respecto al medio. El efecto Doppler, más allá de tratar de explicar los cambios de las ondas del sonido, puede tener aplicaciones importantes en la astronomía, o el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se están acercando o alejando de la Tierra. También se utiliza en algunos tipos de radar para medir las velocidades de los objetos detectados. Incluso el campo de la medicina, con las imágenes médicos o la medición del flujo sanguíneo, ha tenido parte del efecto Doppler en definitivo y supuso uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Ha servido para entender desde algo tan cotidiano como el sonido en la calle de un coche, pero también para calcular la distancia del universo. Bueno, vamos a ver ahora un problema del efecto Doppler. Hay que poner mucha atención porque de aquí a partir de adelante los problemas ya van a ser un poquito complicados y más laboriosos. Entonces vamos a checar bien cómo se va a resolver estos problemas. Nos dice la frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. Entonces nos está hablando que hay una frecuencia de 350 Hz. Frecuencia de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces nos dice que su velocidad final es de 20 metros sobre segundo. Y la velocidad del aire viene siendo 340 metros sobre segundo. Si se dan cuenta, aquí no viene la velocidad del aire, pero tenemos que aprender todo esto, que la velocidad del aire es de 340 metros sobre segundo. Y nos pide qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca y cuando se aleja. Bueno, vamos a primero a canalizar. Voy a borrar esta parte para que tenga un poquito más espacio, ya que ya sabemos más o menos la pregunta. Voy a borrar esta parte. Y voy a anotar la fórmula de la frecuencia. Y vamos a sacar cuando se aleja y cuando se acerca. O viceversa, cuando se acerca o cuando se aleja. Entonces vamos a poner la frecuencia del observador es igual a la frecuencia por la velocidad del aire. Vamos a ponerle aquí aire menos la velocidad inicial entre
velocidad del aire menos la velocidad final. Ahora vamos a dar un ejemplo para manejar cuál va a ser el signo negativo o positivo, porque aquí le debo de poner más o menos. Hace cuenta si va a ser más o va a ser menos, si se acerca o se aleja. Entonces vamos a imaginar el tren y aquí está el observador en reposo, ¿sí? Entonces el tren hace una frecuencia con una velocidad final, porque va viajando hacia acá, hacia este lado, hacia este lado, y la velocidad del aire. Entonces, ¿cómo voy a saber que va a ser signo negativo o positivo? Bueno, entonces, si se dan cuenta, si hacemos un plano cartesiano imaginario, estos son los ejes de los positivos y este es el eje de los negativos. Entonces, vamos a simplificar el problema para que mejor me entiendan. Voy a anotarlo otra vez. Y lo voy a simplificar. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia de 350 Hz por la velocidad del aire 340 menos, como está en reposo, su velocidad inicial es 0. Recuerden que está en reposo el observador, entonces su velocidad inicial es 0. Entre la velocidad del aire otra vez 340 y ahí su fórmula es negativa, pero aquí voy a manejar más y menos. Entonces, como el tren se está acercando al observador en las ejes de los positivos, entonces la velocidad final, ¿sí?, es de 20 metros sobre segundo. Entonces ahí voy a jugar los signos. Más y menos es menos. Y vamos a utilizar la calculadora y vamos a restar primero 340. Es 340 por 350 Hz entre 340 y debe de salir el resultado 371.875 Hz. La frecuencia cuando se acerca le voy a poner se acerca es negativa, se aleja es positiva. Entonces se acerca y es 371.875 Hz. Ahora vamos a hacer que sacar cuando el problema se aleja. Vamos a dibujar aquí esta parte del ejemplo. Ahora vamos a imaginarnos que el tren se está alejando. El observador sigue estando en reposo, solamente vio pasar el tren. Y su frecuencia va hacia el lado, su velocidad del aire y su velocidad final, pero si hacemos un plano cartesiano, acuérdense que ya esta es la parte de los positivos y la frecuencia va hacia el lado de los negativos. Entonces, si esta parte es negativa en su velocidad, menos y menos da más. Entonces va a ser positiva. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienes que hacer tanto shock, nada más cuando se acerca es negativa, cuando se aleja
es positiva. Y vas a hacer el mismo, nada más vas a sumarlo en vez de restarlo. Y vas a hacer 350 por 340 entre 340 más 20. Y su resultado va a ser 370. ¿Cuándo se alejó? ...370 Hz. Todos son Hz. Vamos a ver otro ejemplo para que ya lo tengan un poquito ya más canalizado y el problema del efecto Doppler. Bueno, vamos a ver este ejemplo que es otro problema más complicado. Casi lo mismo, pero la diferencia es que tenemos que convertir algunos datos que nos están proporcionando. Nos dice, al estar en un cruce de un tren, usted escucha el silbato. La frecuencia emitida es de 400 Hz. Si el tren viaja a 90 kilómetros sobre hora y la temperatura del aire es de 25 grados centígrados, ¿cuál es la frecuencia a que se escucha y cuando se acerca y se aleja? Ok, voy a borrar la pregunta. Creo que ya ustedes ya lo van a ver en video. Le ponen pausa mientras yo borro la pregunta para tener un poquito más de espacio, porque la parte de aquí, la que me sostiene hasta aquí, termina el tope y no puedo seguir avanzando y no van a poder ver en la cámara. Entonces vamos a borrar la pregunta y ahorita lleno los datos para seguir paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. Nos piden lo mismo, sacar cuando se acerca y cuando se aleja. La diferencia que yo voy a poner, que la frecuencia del silbato es de 400 Hz. Frecuencia es de 400 Hz. Si el tren viaja, entonces la velocidad final del tren viaja a 90 kilómetros sobre hora. Y la temperatura del aire es de 25 centígrados. ¿Cuál es la frecuencia que se escucha? Ok. Tengo la velocidad inicial que está en reposo, entonces el observador es 0, está en reposo. Y aquí tengo que convertir de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Que ya no me acuerdo cómo se convierte. Les voy a dar un tip cómo se convierte más sencillo sin necesidad de hacer tanto espaviento. Voy a decir, 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1 hora tiene 3600 segundos. ¿Qué quiere decir? Que me está diciendo que voy a multiplicar por el de arriba y voy a dividir por el de abajo. Entonces voy a multiplicar 90 por 1000 y dividirlo entre 3600. Y me sale la velocidad 25 metros sobre segundo. Voy a borrar esta parte, que esto ya no me sirve para nada. Y voy a poner 25 metros sobre segundo. Pero ustedes van a decir, ¿y la velocidad del aire es 340? Sí, siempre y cuando no tiene temperatura. Entonces tengo que sacar la velocidad del aire primero para poder yo manejar el problema. Entonces voy a sacar velocidad del aire es igual a la velocidad de 330 más 0.6 por la temperatura, donde la velocidad del aire es igual a 330 más 0.6 por la temperatura de 25.
Como les dije, primero multiplicar esto y luego lo sumamos para que la calculadora no se confunda. Y multiplicamos 25 por 0.6, debe salir 15 más 330, y la velocidad del aire ahora es 345 metros sobre segundo. 345 metros sobre segundo. Ya que saqué la velocidad del aire, ahora voy a borrar esta parte y voy a usar la frecuencia cuando se acerca y cuando se aleja. Y voy a poner la frecuencia del observador es igual a la frecuencia emitida por la velocidad del aire menos la velocidad inicial entre la velocidad del aire, y voy a poner, se acerca, vamos a poner el negativo, menos la velocidad final. Y ahora vamos a hacer cuando se aleja. La velocidad de la frecuencia del observador por la frecuencia emitida por la velocidad del aire menos la velocidad inicial entre la velocidad del aire más la velocidad final. Ya captaron, ya una vez viendo las fórmulas ya pueden simplificar lo que en realidad hemos visto, y vamos a borrar aquí para ya no hacer tanto show, que la frecuencia viene siendo los 400 Hz. La velocidad del aire viene siendo 345. La velocidad inicial viene siendo 0. Otra vez la velocidad del aire viene siendo 345 menos la velocidad final que sacamos viene siendo 25. Voy a borrar esta parte que viene siendo lo mismo para no revolverlo. 400, 345, 0, 345 más 25. Ahora sí, vamos a utilizar la calculadora y vamos a sacar cuando se acerca y cuando se aleja. 400 por 345 entre 345 menos 25. Vamos a ver otra vez, vamos a verificar. Deben de ponerle siempre paréntesis para que la calculadora no les salga otro resultado que nada que ver. Y debe salirles cuando se acerca 431.25. 431.25. Ahora vamos a hacer el otro. 400 por 345 entre 345 más 25. Y salió 372 cuando se aleja, .97 Hz. Y ese es el resultado que nos proporciona la frecuencia del efecto Doppler. Gracias, y aquí estamos, y ese es el tema del día de lunes, y los otros días van a ser el repaso y vemos otros temas. Gracias.